Una de las cosas que he ido aprendiendo con las personas con las que he estado trabajando en estos años es que están siempre en acción. Siempre están haciendo cosas, están moviéndose, gestionando y además lo hacen sin buscar la perfección. Esto nos lo decía nuestro invitado de hoy, Rubén Martín. Él es experto en marca personal, es empresario, conferenciante, formador y sabe mucho de marketing y desarrollo personal. Y vamos a aprovechar que vamos a compartir este ratito con él para preguntarle sobre muchos temas que él conoce, desde cómo alcanzar el éxito, cómo ser una persona con magnetismo, capaz de atraer las oportunidades y de tener unas relaciones sanas en su entorno, pero también hablaremos de inteligencia artificial y de cómo la tecnología nos puede ayudar a compartir con el mundo nuestro talento y, por tanto, darle humanidad a nuestro negocio. Te invito a que le des al play y que disfrutes de esta charla muy chispeante y magnética que tenemos para ti. Bienvenidos a Mundo de Valientes, el podcast de Ami Bondía para impulsar tu mentalidad boom y pasar a la acción. Porque desde tu esencia, tenacidad y foco, los sueños se pueden cumplir. Contigo, Ami Bondía. Poder de atracción del imán sobre el hierro. Así define la Real Academia la definición de magnetismo. Y eso precisamente es lo que yo sentí el día que conocí en persona a nuestro invitado Rubén Martín. Bienvenido a Mundo de Valientes, Rubén. Muchas gracias a mí, muy contento, y yo sentí lo mismo por ti, si te digo la verdad. Al final creo que somos personas que en general conectamos con personas similares a nosotros, y cuando te conocí me gustó muchísimo. Bueno, pues aquí estamos, dando continuidad a ese chispeo que tuvimos maravilloso cuando nos conocimos, y vamos a compartir, vamos a hablar de muchas cosas porque tú y yo compartimos muchas pasiones, pero creo que podríamos empezar de magnetismo, que ya que hemos hablado de eso y estás a puntito preparando, tienes en el horno un nuevo libro que se va a llamar Huella Magnética. Me gustaría primero que nos dijeras qué es esto de la huella magnética y si es algo que podemos tener cualquier persona. Sí, esto es un debate, porque cuando he hablado del libro yo lo defino como una forma de entrenar nuestro carisma. Entonces hay personas que dicen, no, hay personas que tienen carisma y personas que no lo tienen. Y yo lo que pienso con respecto a esto es que todos tenemos carisma y somos, como hemos dicho, ¿no?, atractivos para personas similares a nosotros, porque conectamos en valores, en forma de ser, en energía, en propósitos, y hay otras que rechazamos o nos rechazan porque no son compatibles con nosotros. Eso quiere decir que pues, tenemos orientado un carisma y un atractivo para ese grupo de personas. Y por otro lado, hay un grupo de personas que para mí son las personas magnéticas, que son las que, con las que he trabajado tantos años, que son personas que tienen alta exposición, que tienen mucho reconocimiento social o profesional y que tienen un carisma que es más amplio que el de otras personas, que atraen a un grupo más amplio de personas. Entonces, ese tipo de carisma, que es el más genuino, pero que también llega a más personas, pues es el que yo entreno a través del libro. Qué bueno. Y entonces es algo que, como dices, todos podemos entrenar, aunque unos lo tienen como más en serie que otros. ¿Y qué podemos hacer para entrenarlo? Pues yo en el libro hablo de dos facetas principales de nuestra marca personal, ¿no? Que son la parte de las relaciones personales y la parte de la comunicación. Entonces es un libro totalmente que la gente a lo mejor yo creo que no se va a esperar, porque estamos acostumbrados a ver libros con estrategia, con hablar de neurociencia, de cómo funciona el cerebro del otro, del reptiliano, de cómo hacer que el otro piense. A ver, todo eso es manipulación y persuasión. Entonces es una forma estratégica de influir a la persona para que tome ciertas decisiones o para que piense de nosotros ciertos pensamientos o que piense de una manera concreta. Lo que yo trabajo en el libro, en la primera parte, es sobre cómo relacionarnos con los demás de una forma genuina. Entonces es una forma de ser en la que el foco está en el otro. O sea, no se trata de ser esclavo de nadie, pero trato diferentes puntos para que nos relacionemos de una manera distinta a lo habitual con los demás. Bueno, y de hecho, si no me equivoco, en tu libro nos planteas 22 maneras, ¿no? 22 secretos de estas personas magnéticas. Dinos 3 de estas 22 para ir abriendo boca. Pues esas 22 están divididas en 11 y 11. Las 11 primeras son en cómo relacionarnos con los demás, y te podría decir las 3 primeras, por ejemplo, que para mí son importantes, y son generar confianza. O sea, una persona magnética es una persona que genera confianza, una persona que es transparente, que te dice las cosas como son, para bien y para mal, pero siempre con educación.
Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Que las personas confíen más en nosotros. Entonces, cuando ocultas, cuando manipulas, cuando haces que algo sea de una manera distinta a lo que es para que el otro piense mejor de ti, estás manipulando toda la situación. Entonces, cuando tú más transparente eres, más confianza generas. Es una de las claves que para mí es importante. La número 2 de las personas magnéticas es que viven fuera del ego. ¿Y qué significa esto? Vivir fuera del ego es vivir fuera del miedo. Cuando una persona vive en el ego, busca reconocimiento, está buscando algo desde la necesidad, está haciendo cosas porque no quiere ser como es y porque tiene alguna herida sin sanar y se relaciona con el entorno y con las personas de esa manera. Entonces, una persona que vive en paz, que no tiene miedos, que no tiene nada que demostrar, está viviendo en esencia. Entonces, una persona que no tiene miedo a hacer ciertas cosas vive más tranquilamente. Entonces, el ego también muchas veces viene, por ejemplo, en algo que aquí en España hacemos mucho, que es la crítica y el juicio. Es decir, un vecino tira un papel en nuestro pasillo del portal y hay dos vecinos ya hablando 3 horas sobre él y a lo mejor no se han dado cuenta que a esa persona se le cayó el papel sin darse cuenta y si lo hubiese visto lo hubiese recogido. Pero ya hay un juicio, una crítica y un acoso hacia esa persona. ¿Por qué? Porque culturalmente hace que al tener un enemigo en común tengamos más relación entre las dos personas. Entonces, de alguna manera, cuando vivimos desde esa parte, de esa energía, hace que tengamos un tipo de relación diferente al que no critica. Para mí es alguien mucho más atractivo, alguien que viendo esa misma situación diría lo que te acabo de decir, ¿no? Hay un papel en el suelo de ese vecino que sabemos que ha sido él, pero estoy seguro, presuponiendo en positivo, que se le ha caído y que no se ha dado cuenta. Entonces, vamos a hacerlo, lo recogemos nosotros y lo tiramos o lo dejamos ahí y lo recoge una persona que se dedica a esto, pero no estamos criticando, enjuiciando y castigando a una persona porque ha hecho algo que tampoco tiene tanto significado, ¿no? Ujú. Entonces, para mí es más atractivo alguien que no quiere hablar de otros cuando no están presentes que alguien que solamente se dedica a eso. Y la tercera que te diría es que generan un buen clima. Yo siempre recuerdo una amiga mía, además lo comento en el libro, que estábamos en un círculo, en un networking precisamente hablando de temas y era como muy serio, ¿no? Entonces hablábamos de personas, de cosas, de tal, una conversación interesante pero muy aburrida, entre comillas, ¿no? Y de repente llegó una amiga mía y empezó a conectar, hombre, ¿qué tal estás? Porque no sé qué, oye, ¿conoces a esta persona? ¿Sabes lo que pasó aquella vez? Pues tenéis que conocer, pues por cierto, tengo que presentarte a otra persona. Entonces empezó a generar y a mover la energía de una manera en la que fue mucho más dinámica y generó un clima muy positivo. Entonces todos los temas de conversación que se trataban eran positivos y eran productivos y era como una relación entre las personas que estábamos allí. Entonces, generar un buen clima es algo que todos somos capaces de hacer y también lo podemos enlazar con lo anterior. Cuando una persona critica o habla mal de otro, podemos cortar el rollo ahí y sacar un tema diferente sin dar contestación a esa propuesta que te han hecho. Entonces, generar un buen clima es otra forma. Entonces, si unimos los tres, más las restantes que tenemos, vemos que estamos como haciendo cosas por los demás para estar en sintonía con otras personas. Y es algo muy sencillo y que todos podemos aplicar. Y no se trata de lo que decíamos al principio, ni manipular ni persuadir a las personas, simplemente generar un entorno en el que todos estemos mejor. Qué interesante, sobre todo porque me estás contando que aquí en España también tenemos un carácter, ¿no? Que nos hace, precisamente no tener muy entrenado no sé, estas 3, al menos esos 3 secretos que decías de las personas magnéticas. Vale, imagínate que yo, no se me da bien ninguna de las 3 cosas, ni la transparencia. Vivo en el ego por completo y además no sé generar buen clima. ¿Qué podría hacer? ¿Un mentor o mirar o sea, hacer autoconocimiento? ¿Qué hago para poder, mejorar al menos en estas 3 habilidades tan importantes que nos has comentado? Yo en el libro, para mí es muy importante, lo hablábamos antes del podcast, la parte teórica y la parte práctica de mi primer libro y en este es exactamente igual. O sea, hay una parte teórica que te hace el ejemplo de qué es tener confianza, o sea, por qué otras personas te inspiran confianza, cómo puedes generar tu confianza hacia otras personas y es la parte de valores y la parte teórica de la temática. Y luego lo que yo propongo es que cada capítulo se lea en un día y durante ese día apliques lo que has aprendido en ese capítulo. Dices, ¿cómo yo soy capaz de generar más confianza? Por ejemplo, pues voy a hablar de cosas que otras personas no conozcan de mí para que conozcan un poco más de mi vida privada. Voy a decir cosas que no debería decir en mi negocio, aunque no hayan salido bien, para que las personas vean que también hablo de las cosas que no salen bien y que genere confianza. Entonces, cada uno tiene que encontrar cuáles son las facetas que le pueden dar más autoridad y más magnetismo ante los demás y mostrarse de esa manera. Bueno, muy interesante, lo podemos entrenar, que eso es lo importante. No hay que pensar, no, mira, es que yo magnetismo cero, no, no, lo podemos entrenar, esa es la clave.
Y yo también te querría preguntar, porque nos has comentado que has trabajado con mucha gente que tiene un magnetismo de forma innata como potente. Ujú. Entiendo, aparte has dicho que son personas de éxito, de las cuales tú me has ido contando algunas personas y efectivamente son gente muy reconocida en este país. El éxito, ¿cómo se gestiona? Porque ese magnetismo que podemos tener de forma innata, cuando consigues el éxito ya de una manera muy masiva, ¿no? ¿Se puede perder ese magnetismo? ¿O este magnetismo es permanente o hay que cuidarlo? Sí, vamos a verlo como dos partes de magnetismo y también de propósito y de evolución de la persona. Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba hace años con un autor que es muy conocido en España, que vende muchísimos libros y yo llevaba su parte de representación y de marca personal. Entonces nos llegaban correos electrónicos de personas que decían, una por ejemplo que me acuerdo muy bien, que decía, gracias a tu libro viajé a este país, conocí a mi actual esposa y tuve un hijo. Y le dije, ostras. Y esta persona contestó, no sé si contestó o no contestó, ¿vale? No lo recuerdo, pero yo me quedé como diciendo, o sea, ¿te acabas de dar cuenta de que alguien que ha escrito unas palabras que has escrito en un papel ha generado una vida humana en este planeta? ¿Te das cuenta de que has cambiado el rumbo de una persona gracias a tus frases y ha nacido esta persona? Entonces la persona se lo tomó como algo habitual, como, sí, como no le causó mucha impresión, ¿no? Le gustó, pero no le causó mucha impresión. Y yo desde fuera flipaba en colores. ¿Qué me ha pasado a mí con mi primer libro? No sé cuántos niños han nacido, o si ha nacido algún niño a través de mi libro, pero me han dicho cosas muy potentes. ¿Y qué pasa? Que vas normalizando esa situación. Entonces dices, el éxito como autor es que pasen cosas buenas a través de tu libro. Y cuando pasa una vez te emociona, la segunda también, la tercera ya lo ves normal. Y ya durante el tiempo del libro lo ves como algo habitual. Entonces nos fijamos algo, que nos pasa a todos, ¿no? Que nos fijamos en el que ha dicho que no le gusta tu libro con respecto a alguien que de repente ha dicho me ha cambiado mi vida y te manda un email así de largo, ¿no? Entonces, en cuanto al éxito, siempre hay una evolución. Siempre nos acostumbramos a todo lo que estamos buscando conseguir. Entonces, cuando escalamos una montaña, queremos la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces, para mí el éxito es algo que siempre está en evolución, que siempre está lejos de nosotros porque es una evolución hacia adelante. Y cuando lo conseguimos, hay una cosa muy potente que además me lo dijo una persona que fue el día que nos conocimos tú y yo. Me dijo, bueno, lo voy a decir abiertamente, ¿no? Sí. Le dije, ay, qué guay, mira, tú fuiste la ponente en esa conferencia, hubo gente que te invitó a tomar un café, ¿no? Sí, Y la gente, yo quiero tomar un sí, café contigo. Y tú me viste, nos conocimos y tal, y nos fuimos los dos a tomar el café. sí, sí, así Surgió fue, así. así fue. Así fue. Entonces, claro, en mi día a día yo hablo con autores, con gente famosa y tal. Entonces yo fui como, qué guay, conocí a esta persona y tal. Y me dice, oye, Rubén, saborea el éxito. Y yo dije, no entiendo por qué. Dice, porque acabas de estar con la ponente de esta conferencia, que es una pasada, y has estado con ella y vais a quedar y tal, y es una pasada. Y yo dije, claro, pero no estaba emocionado como otra persona que podía ser, qué locura, ¿no? Entonces, cuando estás habituado a este tipo de cosas, hay que todavía disfrutarlas más. ¿Sabes? Entonces, pienso que cuando te habitúas a un estado, es como que ya no tiene sentido. Es como el que es padre, el que quiere un coche, el que quiere un estilo de vida y tal. Entonces, hay que disfrutar al máximo y sacarle el máximo provecho a las situaciones para disfrutar de ellas. Y eso te hace evolucionar como persona y como carisma. Entonces, una persona que tiene hambre, ¿no? Tú, por ejemplo, tienes muchísimo hambre de disfrutar, de estar, de conocer, de hacer. Estás todo el rato disfrutando de cada momento. Y a mí es como qué maravilla porque se contagia, ¿no? El momento que estuvimos juntos, cuando hemos estado fuera también, es como qué guay que te contagia. Pero hay personas que se habitúan a eso y se pierde el valor. Entonces hay una evolución en ese carisma que se pierde esa ilusión del niño de disfrutar de las cosas. Entonces, yo pienso que el éxito para cada persona es distinto en el momento de evolución en el que esté y eso influye al tipo de carisma que tienes, Ujú. ¿vale? Y por eso te pongo, y perdona que te ponga de ejemplo, es decir, tú tienes esa ilusión maravillosa de lo nuevo continuamente, ¿no? Es maravilloso. Y eso hace que tengas un estado emocional concreto y te lleva a un carisma concreto. Ujú. Y una persona que continuamente está conquistando cimas llega a un punto en el que empieza a perder esa ilusión. Y podemos hablar del mundo de la música, del mundo de la televisión, del mundo del cine. Entonces, cuando conquistas todas esas cimas, es como que nada te satisface y es como que llegas a la trascendencia de qué más hay detrás de toda esta conquista, ¿no? Y entonces tu forma de ser y tu carisma también cambia. Pero sí que es cierto, esto es lo que quería decir, que también la esencia siempre prevalece. Siempre eres la misma persona en un estado de evolución diferente, pero tu carisma y lo que tú transmites
es más o menos el mismo que era al principio. No sé si compartes tú lo mismo. Totalmente, totalmente. Aparte me ha parecido, bueno, vamos, te agradezco mucho que me hayas puesto ahí de ejemplo y haber recordado ese momento tan bonito en el que nos conectamos, con ese magnetismo que hubo, en esa conexión tan bonita. Y efectivamente, como yo también he tenido la oportunidad de trabajar con gente de mucho éxito y vivirlo, ¿no?, de muy de cerca, y a veces se llega a la conclusión de que el ser humano no está preparado para ciertos tipos de éxito. Pero sí Ujú. que hay una cosa que me ha gustado mucho que has dicho, que has dicho como que al final la esencia prevalece. Entonces, mi pregunta que te querría preguntar, bueno, que te quería cuestionar aquí, es, ¿cómo hacemos a alguien que ha conseguido todo que vuelva a recuperar esa esencia que tú dices que efectivamente, y yo también la creo, que la tiene? ¿Qué puede hacer para volver a recuperar esa ilusión? Porque creo además que cuando tú estás, cuando ya lo tienes todo y como tú has dicho, y conquistas una montaña y otra, llega un momento en que te queda el declive, aunque tú sigas creciendo, o sea, muchas veces las conquistas ya son negativas, empiezas a conquistar terrenos oscuros que no se deben de conquistar y que al final te hacen daño a ti de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos en la luz, en esa búsqueda? Porque yo creo que el ser humano siempre estamos buscando esa evolución, pero la evolución tiene que estar detrás apoyada con esa ilusión y no con, porque, o sea, que no se enturbie. ¿Cómo hacemos para recuperar esa esencia que tú dices que permanece en nosotros? Voy a hacer una reflexión y esa conclusión, ¿vale? La primera reflexión es, justamente lo has dicho muy bien, o sea, todas las películas que ves de biografías de personas famosas siempre hay un declive, siempre llegan a la cima y no hay más que conquistar, no puedes salir de la estratosfera al espacio porque no puedes respirar, entonces solo te queda bajar. Y hay personas que conquistan tanto que dicen, es que solo en un puesto de trabajo mismo, ¿no? Soy director de un colegio, ya no puedo subir más, solo me queda bajar hacia abajo, a jefe de estudio y a profesor. Entonces llega un punto en el que dices, esto es todo lo que voy a conseguir, y ahí entra el desánimo, entra un poco la pereza, entra un poco la falta de compromiso con tu propósito, con tu profesión, y entonces lo que dices tú, o te vas a cosas oscuras o cosas que no deberían estar en tu punto de mira, porque es lo siguiente lo único que puedes conquistar, o empiezas a decaer. Y en ese decaer, que puede venir por la parte profesional o simplemente por la edad, ¿no? Estás ahí como, no, quiero conquistar el mundo y de repente te das cuenta que lo más importante era tu familia o que era conectarte contigo mismo. Es volver a los orígenes y a la esencia, para mí. O sea, pero hay que experimentar. O sea, hay que llegar hasta arriba y luego darte cuenta y de forma sana bajar esa escalera sin que te caigas. Es mi forma de verlo, ¿no? Y casi siempre lo habitual es que volvamos a los orígenes. O sea, lo que nos hacía felices era eso. Es como el niño que con 16 años quería salir de casa, montarse de fiesta, irse a vivir fuera, gastar dinero, trabajar, conseguir cosas. Y cuando tiene 27 quiere volver con los padres. Yo conozco casos así. Y vuelven a vivir con los padres porque la vida no les ha ido bien, no han madurado lo suficiente como para tomar buenas decisiones, todo se les cae y vuelven a la casa de los padres a vivir y a ser mantenidos por ellos, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que yo creo que sucede de forma habitual y todo hay que hacerlo de alguna manera, yo creo que con estrategia y teniendo una visión más a largo plazo de las situaciones. Es decir, ¿no? Incluso hay parejas o personas, ¿no?, que dicen, no me gusta mi pareja y me voy con esta que me trata mejor y ahora mismo me da lo que necesito. O sea, es que va a ser la misma situación. Tú eres la misma persona buscando lo mismo en diferentes personas. Y va a haber otra decaída, otra decaída, otra decaída, y vas a querer volver a lo mejor a la primera persona o a personas similares a las que realmente te habías enamorado, no las que te dan algo fácil ahora, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es una reflexión para pensar en qué es lo que realmente quiero. Y a veces no es la cima. La cima es un hito, algo que queremos conseguir, que queremos lograr, pero realmente lo que estamos buscando, y esto es un poco más filosófico, es la felicidad en general. Todos buscamos esa felicidad. El tema es desde dónde la queremos encontrar. Puede ser por un logro profesional, pero sabemos que el logro es una copa que nos dan y que ya esa competición está ganada, o puede ser algo más profundo y es trascender. Y es donde ya, cuando salimos de esa pirámide de Maslow y decimos, ¿qué más hay detrás de esto? ¿No? Por eso, un cantante como Justin Bieber, ¿no?, que ha conquistado todo, o sea, todo lo que te puedes imaginar en cuanto a lo material, lo tiene conquistado. Ahora es cómo conquista lo personal, ¿no? O los astronautas que han ido al espacio, han llegado a la Luna y cuando han vuelto han dicho, quiero estudiar todas las religiones del mundo porque tiene que haber algo más que lo que hemos visto aquí, ¿no? Entonces esa es la parte de trascendencia de querer pasar al siguiente nivel y siempre está conectado con el ser, no con lo material. O sea, con lo más sencillo, ¿no? Muchas veces es volver a lo más, como tú estás diciendo, a lo más simple
que muchas veces perdemos, ¿no? En este mundo tan agitado se nos olvida, porque justamente lo que recibimos, los inputs externos, nos invitan al conseguir grandes cosas y muchas veces en lo más puro, ¿no? Está todo. De hecho, fíjate, hace poco vi una película que se llama El Menú, no sé si la has visto, El Menú. La quiero ver, sé de qué va. ¡Ah! Te va a gustar porque, bueno, venga, no voy a hacer spoiler, pero, pero habla un poco de eso, de cuando ya pierdes, es de un chef, consigue todo lo soñado, lo habido y por haber, y al final, bueno, pues la esencia, es la vuelta a la esencia, solo que, que es muy gore la película, pero vamos, creo que refleja un poco lo que tú estás contando. Bueno, después de hablar de todos estos temas que a mí me encanta y que contigo me tiraría horas y horas y días, hay otro tema que me llama mucho la atención en ti, porque lo estás trabajando mucho, lo investigas, también sé que va a tener tu próximo libro mucho de este tema y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, ya que a mí y a ti, a ambos nos encanta la marca personal, sé que lo estás también proyectando en este campo. ¿Qué beneficios va a tener para nuestra marca personal la inteligencia artificial? El, o sea, escuchar este podcast seguramente dentro de 3 años es como escuchar un podcast de personas que están hablando de qué es Internet, ¿vale? Entonces, yo creo que, a ver, la inteligencia artificial hoy, cuando estamos grabando este podcast, es un tema que no está tan extendido como podemos pensar, o sea, es para nichos muy pequeñitos, pero sí que va a ser una revolución a medio plazo, ¿vale? No es una urgencia, hay gente que dice, no, empieza a invertir en inteligencia artificial o te quedas atrás, ni por asomo. De hecho, la inteligencia artificial está en nuestro día a día sin darnos cuenta. Un aire acondicionado que se apaga cuando llega a cierta temperatura es inteligencia artificial. Un juego de ordenador, una aplicación que hace algo en función de tus interacciones es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una programación que emula el comportamiento humano y con las acciones que hace el comportamiento humano. Lo que pasa es que ahora se ha puesto en boca de muchas personas una plataforma que se llama ChatGPT, que aprende sobre la interacción que haces con ella de millones de usuarios al mismo tiempo. Entonces va evolucionando en función contigo mismo y como inteligencia completa. Y esa inteligencia se puede y se va a aplicar a muchas herramientas que tenemos en el día a día. Se va a conectar con Word, con Excel, con Notion. Google sacará su propia inteligencia artificial y lo que te hace es que genera un contenido en base al input que tú le das. Técnicamente lo voy a decir muy breve porque no quiero extenderme mucho aquí, luego hablamos de la parte práctica si quieres. Ujú. Y lo que hace es que ahora mismo, principalmente, le das un texto y te genera un texto. Por ejemplo, para redes sociales. Dime los 3 puntos principales de una marca personal. Y te dice 1, 2 y 3. Y ahora desarrollame cada punto y te hace un texto más largo. ¿Vale? Entonces, es como que tú le pides algo y te lo resuelve. Es casi, entre comillas, lo mismo que buscar la información en Internet y procesarla tú. Solo que te lo está procesando una máquina que está entrenada para eso. ¿Qué más se puede hacer con ello? Se pueden hacer imágenes. La portada de mi segundo libro está hecha con inteligencia artificial. Yo le di unos parámetros y me generó una... Lo que pasa es que yo estaba emocionado porque digo, esto no lo conoce nadie. Entonces voy a hacer una fotografía, luego diré que es inteligencia artificial y en 2 semanas ya estaba en boca de todos, ¿no? Pero digamos que es así. El libro ya te he comentado fuera de cámara que va a tener una interacción también virtual, hecha con inteligencia artificial, el contenido, la animación y todo eso. Y lo que hemos hecho es, con un texto, te genera una imagen. Esa imagen la podemos animar y ese texto que también generamos, o sea, el texto te pasa a texto, el texto te hace una imagen, el texto te puede hacer una animación, el texto te puede hacer una música o una locución. Es muy heavy y podemos combinar todo eso, con lo cual podemos generar contenido en redes sociales sin ni siquiera tener que aparecer nosotros. Tú te sacas una foto, le pones un texto y esa inteligencia artificial o con varias herramientas podemos hacer que hable por nosotros, que diga el mensaje y que incluso el mensaje esté creado con inteligencia artificial. Con lo cual, en 5 minutos podemos generar un vídeo de unos 10 minutos, por ejemplo, ¿vale? Para hacerte una idea. Entonces, se pueden aplicar para las redes sociales y para muchas estrategias. Yo la que voy a recomendar aquí para una marca personal es para hacer un estudio de mercado. Por ejemplo, yo no he sacado el segundo libro, estoy pensando en el tercero. Y para hacer el tercer libro, para que te hagas la idea, pregunté a la inteligencia artificial, ¿cuáles son los temas más demandados en empresa sobre desarrollo personal? Y hazme un listado de 10. Y le dije, pónmelos en orden de los que más se buscan frente a los que menos se buscan. Y saqué los 3 primeros. Ahora búscame los libros relacionados con los 3 primeros y dime cuáles son los 3 más vendidos en Amazon. Y me sacó los tres libros. Luego le dije que tenían en común cada uno de los libros y que me hiciese un índice nuevo en base a todo ese contenido.
y que me sacase una sinopsis y una portada para un posible libro. O sea, todo eso lo hice en menos de 15 minutos. Entonces hice un estudio de mercado y me hice una idea sobre qué tema podría hablar. Ahora hablamos de la ética sobre este tema y sobre las personas que comunican sobre este tema, ¿vale? Entonces yo con eso ya me vale. ¿Ahora qué hago? Puedo desarrollar cada uno de los puntos por mí como autor o con la inteligencia artificial desarrollando cada uno de los puntos, ¿vale? Y ahora viene la ética. Yo tengo una diapositiva cuando hablo de esto en conferencia que es control C, control V, ¿vale? Sí. Y sale 3 deditos así. ¿Qué quiere decir? Bueno, la foto es así en realidad. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, no tengo ni idea de comunicar y hago esto que acabo de hacer y escribo un libro sobre comunicación y a la inteligencia artificial le digo que me haga guiones para hablar en redes sociales sobre esto, yo puedo decir que soy un experto maravilloso de marca personal y de comunicación, pero resulta que no tengo ni puñetera idea. Lo que he hecho es sacar contenido de Internet, comunicarlo como si fuese un experto. Y además tengo un libro. ¿Qué pasa con esto? Que antes las marcas personales nos exponíamos y obviamente tenemos que poner un envoltorio en nuestro producto para que la gente nos compre, pero es que ahora con esto va a haber muchas personas que puede que no sean tan profesionales en ese tema y te hablen de ello como profesionales. Entonces ahí verás que hay como dos figuras y al final es quién se vende mejor, ¿vale? Y ahí es donde entra la ética profesional. O sea, utilizo esta herramienta para facilitarme mi trabajo porque yo ya sé que es marca personal, yo ya sé que es comunicación, yo ya sé cuáles son las habilidades que tenemos que tener en cuenta con la marca y la inteligencia me ayuda a procesar ese contenido y hacerlo más fácil para poder escribir un libro, o no tengo ni puñetera idea de lo que estoy diciendo y encima comento un libro y empiezo a divulgar este conocimiento fuera de las redes, ¿no? Entonces ahí está la parte ética del profesional y no pasa nada porque todo el mundo se tiene que buscar la vida, pero los clientes creo que nos vamos a hacer cada vez más desconfiados en cuanto a las personas que hagan este tipo de exposición. Para todos. ¿Por qué? Porque puede pasar que tú contrates por un dinero importante a esa persona que supuestamente es muy bueno y que luego no dé la talla como profesional en esa temática. Y ahí es donde viene un poco la parte ética y del ruido que se genera a nivel de información, ¿vale? Y con esto digo una frase y ya lo cierro. Y es que hace tiempo yo comentaba una cosa y ahora tiene todo el sentido del mundo, después de lo que te voy a explicar, y es que la información tiende a valer nada. O sea, ahora mismo una máquina me dice todo lo que tengo que saber sobre una temática. ¿Dónde entra en juego un profesional que me lo comparta? Entonces, si no somos personas que somos capaces de acompañar y transformar a alguien en un proceso y somos el producto de lo que vendemos, todo lo demás vale cero. Porque te lo dice una inteligencia artificial, está en YouTube gratis, en un podcast, en un libro gratuito, en Internet o lo que sea, ¿no? Entonces la información tiende a valer nada y estamos sobresaturados de información y con este tipo de herramientas, depende de quién las utilice, podemos incluso duplicar, triplicar o a saber hasta dónde escalar la cantidad de información que existe en Internet. Con lo cual yo creo que entramos en una paradoja que me parece maravillosa y es que frente a la tecnología el lado humano no se pierde, todo lo contrario, sino que se va a poner más en valor y este aspecto que hemos hablado desde el principio del magnetismo, del carisma, que al final yo creo que redunda en honestidad y en la confianza que te despierta esa honestidad, muchas veces basada en la experiencia de esa persona que te lo está contando, por lo que entiendo, cobra valor porque creo que te das cuenta, ¿no? Sobre todo cuando, vale, te has leído el libro, pero cuando esa persona lo está contando, cuando introduce vivencias, muchas veces es la conexión con tu mensaje. Cuando tú estás diciendo algo que no ha pasado por ti de alguna manera, es difícil también generar esa autenticidad, ¿no? Y esa verdad. Entonces, una vez más, pues cerramos con el tema del magnetismo, ¿no? El magnetismo adquiere una importancia mayor, ¿no, Rubén? A nivel estratégico y de marca, yo, por ejemplo, digo una frase de Tony Robbins que me encanta, que dice, cuando todo el mundo hace zic, hay que hacer zac. Y a mí me encanta. Yo estuve haciendo 170 directos de Instagram. Cuando todo el mundo hacía directos de Instagram, yo dejé de hacerlos y me puse a hacer contenido en Reel. Ahora que todo el mundo está haciendo contenido en Reel, estamos montando video podcast, que es lo que estamos grabando también aquí. Cuando todo el mundo empiece con su video podcast, habrá que buscar el siguiente paso, ¿no? Entonces, cuando todo se satura, tenemos que salir de allí porque es que es muy difícil destacar. Entonces, en este momento, ahora todo el mundo está generando contenido. Y como tú bien dices, prevalece la esencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar si somos buenos o no, exponiéndonos con la temática. Es decir, cualquier persona puede aprenderse de memoria un mensaje, pero no todo el mundo está preparado para contestar a las preguntas que le hace en una entrevista, después de una charla o en un workshop, ¿vale? Entonces, cuando todo el mundo está divulgando, hay que demostrar que eres el producto de lo que tú vendes. Y entonces ahí estamos haciendo el zac. Entonces, este tipo de formatos te hacen dar una idea si la persona que está detrás funciona o no funciona en la temática de la que expone.
Buenísimo, me ha encantado. Cuando todo el mundo hace zic, nosotros hacemos zac, ¿no? Y mira, tenemos una pregunta siempre de alguien de nuestras oyentes y nuestros oyentes. Y en el caso de hoy tenemos a Estela. Estela es de Think and Action, creo que la conoces bien. Ah, sí, claro. Yo la apodo la polvorilla y ella tiene una pregunta para ti, que es la siguiente. Hola, hola pareja, hola Ami, hola Rubén, muchísimas gracias por dejarme colar en este espacio. Lo primero de todo quería mandaros un abrazo súper fuerte a los dos, que me encantáis, sois unos cracks, no solo en marca personal, sino en un montón de materias más, y muchísimas gracias por vuestra generosidad siempre al compartir. Mi nombre es Estela, responsable de experiencia cliente en Think and Action. Imagino que alguno o alguna ya me habría reconocido. Y quería lanzar una pregunta. Concretamente, esta pregunta va para ti, Rubén. Sé que estás muy metido en todo el tema de inteligencia artificial y me gustaría, si puedes, que nos compartas alguna práctica en empresa que digas, no hace falta que comentes el nombre, pero que haya sido muy positiva y que creas que tiene unos resultados que pueden ser ejemplo para que otras empresas decidan pues incorporar inteligencia artificial en sus procesos, tanto de comunicación o de lo que sea. Muchísimas gracias, un abrazo súper fuerte a los dos y a todos los oyentes. Vale, yo apuesto, hay muchísimas empresas de marketing, de hecho vengo ahora de un evento de una semana solo con empresas de marketing, alemanas y españolas, que ha sido un pasote, y me he dado cuenta que ninguna trabaja la parte orgánica. Y yo me he dado cuenta, digo, yo todo lo que trabajo es orgánico. Entonces, una de las estrategias que puedes destacar dentro de una empresa o como marca personal es el generar contenido orgánico y un crecimiento orgánico que va de la mano del marketing. El marketing es cuando tú metes un presupuesto para hacer una campaña o para tener un posicionamiento de marca. En el momento que tú dejas de poner dinero, esa estrategia se cae. Cuando tú te conviertes en un referente, poco a poco, de forma orgánica, creciendo en redes, exponiéndote, posicionándote, apareciendo en medios, etcétera, etcétera, tu percepción de valor está ahí. Y es un intangible que ha hecho un crecimiento orgánico que se complementa o no con campañas de marketing, pero que sigue estando ahí siempre. Entonces, para mí, en una empresa o en una marca, lo que a mí me ha funcionado y que no he buscado, sino que me ha salido así también orgánicamente, es posicionamiento orgánico de marca con diferentes tipos de estrategia. Y es, como tú has leído en el libro, es una forma de vivir, de ser, de evolucionar y de posicionarte en el mercado. Y es lo que yo transmito a través del primer libro. Bueno, maravilloso. El poder de tu marca personal, que es, esto es un libro de cabecera, de leer y releer, súper completo, se lo decía antes a Rubén, porque parte del autoconocimiento, de la estrategia, de la visibilidad, del marketing, o sea, con esto lo tienes todo, todo sobre tu marca personal, sobre tu desarrollo personal, sobre tu estrategia de negocio, vamos. Muy recomendable. Y Gracias. ya para terminar, siempre me gusta finalizar con una pregunta que le hago a todos nuestros invitados, que es, ¿qué es para ti ser valiente? Ser valiente. Pues lo primero que me ha venido es no tener miedo, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, soy una persona introvertida, por lo general, e insegura hace años, ¿no? Entonces, esa introversión es una parte de timidez, de inseguridad, de falta de amor propio a veces, depende de cada persona, y es como que te escondes y estás en la sombra. Entonces, cuando tú tienes que tener una marca personal, en la sombra no puedes crecer. Puedes estar apalancado en otra marca, en el éxito de otras personas con las que trabajas, pero tú tienes que demostrar también que lo que das a los demás también lo tienes, ¿no? Y la única manera que se me ocurre de tener una marca personal que sea reconocida es ser valiente y tener exposición. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hago formaciones o conferencias online, digo que todo el mundo encienda su cámara porque la marca personal va de exposición. Entonces, yo no me voy a acordar de ningún nombre que aparezca en pantalla negra, sino que me acordaré de las personas que interactúen y que se expongan y a las que yo vea su cara. Entonces, para mí la valentía es dejar el miedo a un lado y hacerlo a pesar del miedo, ¿vale? Y aquí pongo un ejemplo muy, muy fuerte, que es el tema de hablar en público. O sea, en mi caso, y seguramente que en el caso de muchas personas, el enfrentarte a un montón de ojos que te están mirando es como un reto espectacular. Entonces, en el momento que yo quité, por ejemplo, lo decía en el magnetismo, quité el ego es, la gente me va a decir si soy bueno, si soy malo, cómo me van a percibir. Entonces, claro, estabas todo el rato en el ego, en el tú, ¿no? En el yo. Entonces yo descubrí que en el momento que lo que importaba de ese momento era lo que yo dijese, y daba igual si se me caía el micrófono, si tenía el pelo de una manera, si tenía la camisa arrugada, lo que importaba es cómo hacía sentir a esa persona que estaba delante de mí. Empecé a quitar mis miedos, mis inseguridades y empecé a coger esa fortaleza. Y es un momento de valentía,
decir, voy a tomar la decisión de hacerlo a pesar del miedo y a partir de ahí crecer. Entonces yo creo que lo bonito, como habremos escuchado seguramente en muchísimos sitios, es el miedo. O sea, lo bonito está lo que está después de dar ese salto y de atreverse a hacer las cosas. Así que bueno, así es lo primero que me ha venido ha sido eso. Qué bonito, las grandes cosas ocurren cuando te atreves, ¿no? De alguna manera. Así es que al final, de hecho, yo sí que, vamos, leí un estudio donde hablaban precisamente de eso, que las cosas, al final de nuestra vida, de lo que nos acordamos no es de cuando hemos estado en casa viendo una película, son esos momentos que nos han dado miedo y nos hemos atrevido porque hemos crecido de alguna manera. Rubén, muchísimas gracias. Vamos, ha sido un placer, como siempre, charlar contigo. El tiempo se hace corto, menos mal que seguramente pronto nos vamos a ver. ¿Y dónde te podemos encontrar para seguir aprendiendo de ti? Pues mira, ahora mismo en mi página web, en rubenmartinr.com, tengo todo, o sea, tengo un descargable para que la gente pueda empezar con inteligencia artificial, con su marca personal. Haré un pequeño vídeo también con el libro para saber las 4 áreas que son manipulación, influencia, persuasión y seducción, que es de lo que estamos rodeados y que tenemos que identificar para crear nuestro propio carisma, que es el libro. Entonces habrá un vídeo de 10 minutos ahí para poder visualizarlo. Y tengo contenido en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y ahí pueden ver, pues eso, también entrevistas, que ojalá que puedas ser una invitada tú y que aceptes mi invitación para venir. Ya, la acepto ya. Entonces, vamos a hacer un podcast contigo también. Y luego comparto mucho conocimiento actualizado. Entonces veréis mucho también de inteligencia artificial, marketing y marca personal. Bueno, pues oye, es un gustazo y seguimos aprendiendo de ti. Esperamos con muchas ganas Huella Magnética, ¿verdad? El siguiente libro. Y te vamos a ver en todos los vídeos y en todas las conferencias que vayas a ir dando. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros que nos seguís ahí, dale a suscríbete si te ha gustado este podcast y nos vemos la semana que viene con otro valiente u otra valiente del que aprenderemos y de la que aprenderemos mucho, mucho. A por ello y a volar alto. ¡Chao, chao! ¿Te ha gustado el capítulo? Ahora, a volar alto y a soñar sin que nada ni nadie se interponga en tu camino. Mundo de valientes. Tú puedes, tú tienes, tú eres.